Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Con respecto a la oración como medio esencial para acceder a la gracia transformadora en nuestro corazón, nos concentramos en dos fundamentos. 1. Cómo orar. Y 2. Dónde colocar la oración. Hoy hablaremos del primer fundamento, cómo orar. Al regenerado le es concedido la necesidad de orar, pero esta necesidad no resuelve su estado de debilidad o incapacidad para orar, según Romanos 8, 15, 16 y versículo 26. Entonces, la necesidad de orar produce oraciones espontáneas, ciertamente, pero esta espontaneidad necesita guiarse por la palabra de Dios escrita. El Espíritu presente en la palabra, no en nuestros estados emocionales, por muy intensos que sean, nos llevan confiadamente al trono de la gracia para ser potenciados en decisiones sabias, fortaleza, perdón, paciencia, valentía para denunciar, amor firme para establecer límites relacionales, etc. Recursos que son esenciales en contra de la violencia doméstica. Mi hermano, un gusto tenerte esta semana o como cada semana, pues en ese tema tan importantísimo que es la oración, ¿no? Correcto, es un recurso único, singular. Y de hecho Jeremías nos va a enseñar cosas importantes. Jeremías 29, 12 al 13. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar a Dios de todo corazón no significa desde los recursos propios del corazón, es decir, desde lo que yo puedo. Jeremías lo dice en el versículo 19, en el versículo 9, perdón, más atrás, 17:9, va a decir que el corazón es engañoso. Esto de buscar a Dios de todo corazón pasa más por una actitud de absoluta dependencia, confianza, seguridad que tenemos en Cristo. Entonces, vamos a orar buscando, ¿verdad? Vamos a orar yendo, como dice el texto, y contaremos por qué lo hacemos desde esta dependencia de Él. Exactamente. Bueno, y de hecho Jesús en Mateo 7, 21, 23, en Mateo 15, 18 y 19, afirma una verdad antropológica universal. El mal brota del corazón humano. Listo. De acuerdo. No habla solo de incrédulos en esos textos, incluye a discípulos. Para el creyente significa una amorosa alerta preventiva para cada uno de nosotros. ¿Cuál? Aunque tengamos un corazón nuevo, desde nuestro nuevo nacimiento en Cristo, aún nosotros como creyentes luchamos contra la carne, según Gálatas 5:17 y muchísimos textos, por supuesto. Bien, esta base bíblica, teológica, es importante colocarla en lo que es la oración. Y aquí ya estamos metiendo una palabra muy importante. Es, como bien vos decías, los recursos de nuestro propio corazón no deben entenderse como la manera en que somos llamados a orar, desde lo que nuestro corazón produce. Bien, aún un corazón regenerado o en proceso de regeneración. Bien, porque somos ya regenerados y a la vez estamos en un proceso de santificación. Entonces, de nuestro corazón lo que produce, podemos tener unas oraciones que busquen al Señor, pero necesitan ser guiadas por el Señor. Pensando en eso entonces, podemos pensar que este corazón equivocado o este corazón autónomo, es decir, que está totalmente separado del Señor, que es una oración propia, ¿verdad? En medio de aflicciones que vienen de actos violentos, podría decir algo así: Dios, tengo miedo en mi propia casa. Me siento atrapada, confundida, no sé a quién acudir, ni qué pasó. Siento que ya no tengo fuerzas y quiero que todo cambie ya, no entiendo nada. Esa es una oración autónoma, del corazón, de la independencia. Sincera, ¿verdad? Muy sincera, muy honesta. Correcto, sí, claro. Correcto, sí, eso es muy importante. No podemos juzgar ni la intencionalidad ni la sinceridad de una oración. Es muy sincera. Es muy sincera. Sale de una realidad, pero es débil. Sí.
es débil porque no está generando esa dependencia de Dios, Exacto. sino que está desde su propia autonomía, ¿verdad? El concepto que hablamos de Romanos 8:26. Porque es una oración que se limita a lo que el mismo corazón produce. Este caos, estos conflictos. Orar no es simplemente desbordar, decir una ilimitada cantidad de palabras de lo que siento y ya. Tiene que haber una total dependencia del Señor. Sí. Esta misma intención y la oración se verá así desde la guía de la palabra de Dios. Y tomo el ejemplo primero, ¿no? Primero, mostraste un ejemplo de una oración sincera de una persona bajo violencia, pero desde los recursos de su propio corazón solamente. Ahora, modelada por la palabra, sería, por ejemplo, Señor, tu palabra dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esto es porque he memorizado, por ejemplo, Salmo 46:1. En medio de gritos y amenazas, seguirá la persona orando, me aferro a ti. Muéstrame una salida segura. Protégeme y pon a mi lado a personas que puedan ayudarme. No veo cómo, pero confío en que me sostendrás y abrirás caminos de protección y paz. Entonces, esta oración también es sincera, pero a diferencia de la anterior, está fortalecida, guiada y protegida por la palabra de Dios escrita. Ahora, notemos enseguida la importancia de memorizar versículos bíblicos. O sea, es muy importante, porque es de allí, es decir, desde donde nuestra oración va a responder a lo que está escrito. Como vamos a ver más adelante, es interesante que no hay oración en la Escritura espontánea, sino que siempre es una respuesta a una revelación, a una profecía, a una promesa, a algo. Siempre está fundamentada sobre algo. Y luego viene una respuesta de la persona. Entonces, esto es sumamente importante entenderlo. Como un paréntesis nada más, creo que mencionamos anteriormente en el programa anterior sobre que es un asunto de metodología. A veces, ciertas dinámicas entre creyentes impulsan a la memorización de las escrituras, pero como una actividad aislada. Memorice, ¿por qué? Porque tiene que memorizar. Y es una actividad aislada, quizá, no quiero decir sin sentido, pero a la persona que se le invita es, ¿para qué tengo que memorizar si yo tengo la Biblia? ¿Para qué tengo que memorizar si yo no puedo? Pero cuando lo entendemos dentro del marco de una estructura de libertad, como vos decías anteriormente en otro programa, ahí es donde se junta esta cantidad de recursos, la memorización, ¿para qué? Para que en el momento de orar, en el caso que estamos hablando hipotéticamente de esta víctima, recuerde ese texto y pueda orar desde esa memorización hecha previamente y pueda seguir confiando de la palabra en todo momento. Entonces se integran, se articulan ya dinámicas, hábitos, prácticas que van caminando hacia un mismo fin, que es esta intimidad con el Señor y no como actividades aisladas, ¿verdad? Sí, porque no podemos estar llevando en todas circunstancias sacar la Escritura. Claro. Y por eso es que es el que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, que se inserte, que podamos tomar un principio, una palabra, un concepto bíblico en medio de la circunstancia en la que estemos, que sirva de ancla. Y a partir de ahí viene, digamos, esa espontaneidad de las palabras que queramos decir, pero sobre un ancla. Entonces ya empezamos a acercarnos en ese equilibrio. No estamos hablando que la espontaneidad está equivocada. Correcto. No. Es más, en este momento yo puedo estar espontáneamente orando sobre algo que no son las palabras de la Biblia, lo que quiero decir. Pero si esa espontaneidad está regulada desde un principio de verdad absoluta, las emociones que implican mi espontaneidad no se van a desbordar. Correcto. Sino que van a estar resguardadas desde el principio. Y estoy llamado a orar con espontaneidad. Claro. Pero esa es esa libertad de la que hablamos. Soy libre en tanto mi espontaneidad sea guiada por los principios de verdad absoluta, de esperanzadores de la Escritura. Y eso es muy importante lo que acabas de decir y quiero construir sobre esto porque usaste el ejemplo de un ancla, de estar anclados con la palabra. Y también hablaste sobre la idea de que no quiere decir que no haya emociones por medio, pero qué importante es entonces poder orar inclusive en lágrimas, llorando, alegremente, ¿verdad? Como los salmos, feliz como los salmos, pero siempre
bajo el anclaje, sujetados a un principio bíblico, donde no es una autoterapia ¿verdad? De hablar y decir todo para sentirme mejor. Una catarsis, Una digamos. catarsis, ¿verdad? Sino estoy triste y lloro, pero lloro sobre una verdad que ha sido revelada en las Escrituras. Correcto. Y esto me sostiene a que mi lloro sea conforme al lloro de Dios, por decirlo de una manera. E igualmente con el gozo, con la angustia. Entonces, qué saludable es esta expresión de la espontaneidad sujetado a un fundamento bíblico-teológico que me sostiene en el Espíritu y a Cristo. Exactamente. ¿Ves? Esto es una saludable teología de la oración. ¿Y por qué esto? Porque, otra vez, la oración es el vínculo por el cual nosotros accesamos al trono de la gracia. Si nuestra espontaneidad no está sostenida de la palabra, yo pretendo llegar al Señor en mi debilidad, como dice Romanos 8:26. Entonces yo no estoy frente al trono de la gracia transformadora. Yo estaré hablando y reclamando. ¿Ves? Pero la oración no tiene acceso, porque no está Cristo ahí. Claro. ¿Y por qué Cristo? Porque Cristo es la palabra. Es la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces este entendimiento, aunque es rápido en esos programas, pero es absolutamente profundo y necesario de seguir puntualizando. Correcto. Los salmos en hebreo significan alabanzas, mi hermano. Jeremías 17:14 dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Ve cómo se vincula la sanación, la salvación, y cómo se vincula con la alabanza. Bien, bien. Conforme te alabe, soy sano. Los salmos significan alabanzas. Empezamos a hacer ahí el matiz. Okay. Sí. Dios mismo entonces provee palabras inspiradas, reveladas, para orar en los salmos. Y al orarlas nosotros nos alineamos con su voluntad. Como dice Primera de Juan 5:14, si oramos conforme a su voluntad, somos escuchados. Pero es que está clarísimo, mi hermano. Sí. Así que, de modo que su gracia otorga sanidad real, perdón, consuelo, firmeza, sabiduría, dirección, en tanto sepamos alabar. Porque nos metemos nos alineamos con el Señor. Es más, esto responde a una pregunta que mucha gente hace, o alguna gente hace: ¿para qué tengo que orar si ya Dios sabe? O sea, la oración no es informativa. Exactamente. Dios no está pendiente a ver qué me dice Alonso para saber qué tengo que hacer yo. Claro. O sea, pero me gusta mucho lo que vos dijiste, que al orar los salmos o las escrituras, nos alineamos con su voluntad. Entonces, estoy orando de acuerdo a su voluntad. Estoy diciéndole, Señor, tú dijiste esto. Claro. Tú dijiste, Señor, en tu palabra, que tu presencia va a estar conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Dijiste tu palabra que tú eres mi pastor. Entonces, por medio de Cristo me presento. Entonces, la oración cobra un sentido mayor. Ya no es, y lo digo con mucho respeto, pero para ilustrarlo, ya no es un loco que simplemente está hablando solo. Es alguien que por medio de la verdad revelada está en intimidad con el Señor. Sí. Y Él escucha y responde. Exacto. Insisto, esa espontaneidad controlada, ¿ves? Sin la verdad revelada de que el Señor está con nosotros, yo puedo empezar orando espontáneamente y terminando dudando que el Señor esté conmigo en esa situación. Es lo que quiero decir. Sí. Ok. Y yo estoy orando, tengo la capacitación para orar en Cristo. Sí, la tengo en el Espíritu. Estoy orando. Pero mi espontaneidad no es suficiente porque estoy en debilidad. Otra vez Romanos 8:26. Entonces necesitamos la guía del Espíritu, y el Espíritu nos ha dejado la palabra de Cristo, porque glorifica a Cristo. Entonces, esta vinculación es importante. La seguiremos insistiendo porque es vital, ¿verdad? Totalmente. Vital. Para avivar, darle más vida a nuestras oraciones, necesitamos, ya vos lo dijiste anteriormente, es un concepto que vos repetís constantemente, ¿verdad? En iglesia, en las últimas semanas, muy importante, debemos crecer en nuestra cristología, sí. ¿Verdad? Nuestras oraciones son un acceso al Padre, y a la vez Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, nadie viene al Padre si no es por mí. Timoteo también dice que hay un mediador, haciendo énfasis en el hay, no dice que hubo, sino que hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Muy bien. Luego de pensar de esta mediación
aplicada a la oración, ya está completa en el mediador, que es Cristo. Eso es muy importante. Uh-huh. Muy importante. La mediación no se intensifica o profundiza desde una experiencia espiritual subjetiva del creyente, algo meramente una emoción colectiva, ¿verdad? Sí. No se matiza desde ahí. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Quiero decir, la oración más eficaz, pongo comillas, la que Dios más escucha, no es aquella que sea más dura, uh-huh, ¿verdad? Que suene más fuerte, que sea más emotiva, uh-huh, que sea más intensa. Es que eso es importante. Uh-huh. La oración no depende, como decís vos, del estado subjetivo de la persona, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Ahora sí, a esta persona Dios debe estar escuchando más porque habla tan duro cuando ora, o es tan elocuente cuando ora. O sentí tan bonito hoy cuando oré. Exactamente. Uh-huh. Y el hermano utiliza palabras tan bonitas que suenan tan bien. No, esa oración. En cambio la mía, uh-huh, mi oración, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad intelectual, uh-huh, o emocional de la otra persona. Uh-huh. Yo quisiera orar como el hermano que termina siempre llorando cuando ora, ¿verdad? Y es tan espiritual. Uh-huh. El mediador Cristo, uh-huh, la oración completada es aquella que se ajusta a las palabras de Cristo, uh-huh, no a nuestro estado subjetivo, emocional, uh-huh, ni intelectual. Uh-huh. Ni de conceptos propios. Exactamente. Lucas 18 habla sobre este fariseo que oraba consigo mismo. O sea, está hablando de él mismo. Señor, gracias porque no soy como todos estos. Uh-huh. Y el publicano, hay un concepto de, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. O sea, cuánta revelación bíblica y cuánto análisis bíblico más que análisis, una contemplación de las Escrituras en decir, sé propicio a mí porque soy un pecador. Exacto. O sea, toda la Biblia es lo que se trata de eso. Claro. Entonces, hay una oración no es tan bonita, no es tan arrogante como la de este fariseo, ajá, sino que el publicano dice, Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Y la esencia es la dependencia. Exactamente. O sea, yo te necesito. Exacto. Sí, la esencia, que por supuesto es lo que está diciendo, uh-huh, pero la esencia es que Jesús dice, llegó a casa justificado. Ajá, correcto. ¿Verdad? Primero que el otro, sí. Claro, ajá, porque es ese sentido de dependencia. Señor, mi oración depende de ti para tener acceso al Padre, uh-huh, y cumplir su propósito. Uh-huh. Es más, te leo un versículo. Uh-huh. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras, uh-huh, permanecen en vosotros, uh-huh, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Uh-huh. Vamos a hacer el cuadro de que en mi oración no permanecen las palabras de Cristo desde la Escritura. Uh-huh. Y yo pretendo, desde mi espontaneidad, cargada de un gran nivel de emocionalidad o de intelectualidad, uh-huh, que yo digo, con este discurso que me pegué, uh-huh, Dios quedó con la boca abierta, escuchándome. Uh-huh. Y la congregación puede estar escuchando una oración hiperintelectual de la persona. Uh-huh. Qué bárbaro esa persona como ora. Uh-huh. Pero es que tenemos un texto. Uh-huh. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Mi hermano, uh-huh, yo creo que más claro, pero sí, claro, ni el agua, ¿no? Totalmente. ¿Y qué pasa, según el texto, cuando algo no es hecho? O sea, porque el texto dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Y si estoy orando y no recibo lo hecho, ¿será que no estoy orando desde las palabras de Cristo? Entonces volvemos a ese punto. O sea, ¿desde dónde estamos orando nosotros? ¿Cuál es nuestra dependencia del Señor, verdad? Uh-huh. En esta oración. Exacto. Y ahí se caen en estas, pero unas barbaridades, sí, de decir, desde mi espontaneidad, yo voy a hacer que Dios haga, ajá, según mi espontaneidad, y lo que necesito es, uh-huh, intencionalidad y profundidad, una carga emotiva, uh-huh, y haré que Dios cumpla lo que mi espontaneidad me está llevando a pedirle, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. Como si la oración moviera la mano de Dios. Entonces, exactamente. Uh-huh. ¿Qué sucede? Vemos personas en los cultos altamente espontáneas, uh-huh, pero su vida no es transformada. Claro. Y tienen vidas ocultas, uh-huh, vidas relacionales ocultas, uh-huh, llenas de violencia, llenas de control. Correcto. Pero al orar, son personas o muy intelectuales o muy emocionales. Uh-huh. Entonces, como estamos hablando y relacionando que la oración es el acceso al poder transformacional de la gracia de Dios, uh-huh, tenemos que saber cómo orar en dependencia a Cristo. Uh-huh. O sea, de acuerdo a eso que dijiste y el texto, lo que pedimos en la oración nos será dado y nos es dado, nos inventa.
O sea, no es lo que yo pido, Señor, como vos decías, ¿verdad? Hacemos un invento creativo de una oración y Dios tiene que hacerlo, sino que ya está revelado en la palabra. Claro. Y eso va a modelar, la palabra va a modelar tanto el deseo como el lenguaje, que es sumamente importante en la persona que ora. Exacto. ¿Por qué oro? ¿Y qué estoy diciendo? Y ni siquiera entremos en el tema cuando hay graves errores teológicos de diferentes ideologías, llámese prosperidad, llámese cualquier otra de estas ideologías, que usan la oración para beneficio propio. Oro sí. por un Mercedes-Benz para vos, ¿verdad? O ese tipo ya peor todavía, que ni siquiera es considerado en ese tema, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. En los Salmos, Cristo habla desde su precursor David. O sea, por ejemplo, en Hebreos 2:12 se refiere a las palabras de Cristo. ¿Bien? Y eso se refiere al Salmo 22:22. Entonces, por eso estamos diciendo, en los Salmos Cristo está presente desde su precursor David. Las palabras que el salmista pronunciaba son las oraciones de Cristo, porque somos conformados a su imagen. Si en los Salmos se reflejan todos los estados emocionales humanos, es porque, como dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Romano nos dice que somos acompañados en nuestra debilidad. Y aquí Hebreos dice que Cristo se compadece de esta debilidad. ¿Bien? Y entonces, porque en los Salmos se reflejan todas las emociones humanas, es porque Cristo está presente allí, Correcto. nos acompaña a orar con Él, porque Él, como dice Hebreos, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, los salmos son un vocabulario que convierte la vida, es decir, alegría, lamento, protesta, confianza, en oración. Qué bueno. Totalmente de acuerdo. Siguiendo en esta línea, David no oraba entonces simplemente desde su propia espiritualidad. Es decir, David no oraba porque era David. Exactamente. Es otra cosa totalmente distinta. Listo. Al punto. Al punto. Oraba por el hecho de que el Espíritu hablaba en él. Así es este mismo Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8:26, que vos ya lo mencionaste anteriormente. Cito el texto. Dijo David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. O sea, es claro, ¿no? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. En los Salmos, el Espíritu de Cristo y un ser humano oran juntos al Padre, reuniendo todas las necesidades y todas las debilidades humanas. ¿Por qué? Porque Cristo se compadece de nosotros. Él entiende lo que es ser humano. Sí. Y nos ha provisto este léxico, este himnario, este conjunto de oraciones interminables, ¿verdad? Alguien podría decir, y nada más tengo 150 salmos para orar. Tomemos uno. Claro. Y la profundidad y amplitud que eso implica en una oración dependiente del Espíritu. Totalmente. Sí, ¿no? Y esta lectura impresionante, ¿no? Su palabra ha estado en mi lengua, que dijo David, ¿verdad? En 2 Samuel 23:2. Esto no nos debe sorprender, hermano. Pues en Gálatas 4:6 dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Primera de Pedro 1:11 dice que habla del Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Entonces, el Espíritu de Cristo estaba en su precursor David, que justamente, como parte del compendio de la revelación en la Escritura, nos ha dejado oraciones o alabanzas, que son los salmos. Entonces, los salmos son revelación, pero son oraciones reveladas. El Espíritu de Cristo estaba guiando las palabras, la forma de orar para su pueblo. Y por eso es que estaba en su precursor David. Por eso digo, no nos debes de sorprender, porque el Espíritu de su Hijo está en nuestros corazones ya siendo salvo. Entonces, en David estaba en su corazón. Correcto. Como precursor y dándonos las oraciones donde cuando las tomamos está Cristo orando con nosotros. Sin mí, nada pueden hacer. Ya está claro, está listo. Creo que no hay mucho más que decir en cuanto a esto, ¿verdad? Nuestro gran tema es el recurso divino del poder de la gracia para sanar y transformar nuestro corazón. Y así no tenga más que consolarse desde el pecado, es decir, esas heridas no se consuelan desde el pecado, actos violentos, lujuria, orgullo, lo que sea, sino que el acceso al trono de la gracia de Dios nos va a ser seguro en Cristo, Hebreos 4:16, mediante la oración.
esta permanencia en dependencia, la cual necesita ser guiada precisamente por las palabras de Cristo que tenemos hoy en la Biblia, es decir, por las Escrituras. Así que entonces, de esta manera cubrimos el primer fundamento de la oración. ¿Cómo orar? Ya hemos hablado de orar en Cristo, sus palabras, lo hemos mencionado. La otra semana, si te parece, podríamos nosotros entonces tratar el segundo fundamento. ¿Dónde colocar la oración? Exacto. ¿Dónde colocamos esta oración que hacemos en dependencia del Señor? Entendiendo lo que estamos hablando en el marco de la violencia doméstica, relaciones violentas y respuestas de víctimas y victimarios en diferentes conflictos. Estoy realmente ya esperando la otra semana, porque esto que estás diciendo, el cómo orar ya es un avance. Es decir, si esto se profundiza, se revisa en la Escritura, se entiende, se reflexiona profundamente, que oramos desde el recurso de Cristo con sus palabras, eso está muy bien. Pero mi hermano, todavía falta la otra parte de decir, ¿dónde colocamos la oración? Y dijiste algo clave que lo vamos a desarrollar la otra semana. En esa dinámica de esa habituación o normalización de que nuestras heridas buscan inmediatamente ser consoladas desde el pecado que habita en nosotros. Y ya estamos como acostumbrados a esa dinámica, esa automatizada, ¿verdad? Entonces, si oramos en la mañana y sabemos cómo orar, de repente vamos a pasar todo un día con ese tipo de normalizaciones. Ya sabemos cómo orar, decir, qué maravilla, ahora oro con la Escritura. Pero de repente yo lo dejo para mi tiempo de oración en la mañana o mi tiempo en la noche. ¿Y mis relaciones cotidianas? Correcto. Entonces, ¿dónde colocar la oración? Es el tema de la otra semana, si Dios lo permite. Perfecto. ¿Hablamos entonces de la otra semana? Claro que sí. De paso, nada más, este tema va a ser tocado en la conferencia de Levanta, próximo 8 de noviembre. Si usted quiere más información, escríbanos a nuestro WhatsApp, que aparece aquí en información de la plataforma que usted esté usando. Ahí está nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico. 8 de noviembre, conferencia aquí en Costa Rica. Y debo decir, de verdad, que es un cupo limitado, no es así como ninguna estrategia de nada. Es que realmente, gracias a Dios, las conferencias del año anterior, el cupo llega al límite. Y entonces, nada más decir que es un cupo muy limitado, ¿verdad? Para que si nos gusta acompañar, que pueda contactarse pues lo antes posible. Perfecto. Entonces hablamos la otra semana. Sí, claro que nos sí. Vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como levantacr. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.